Capítulo 10 del libro de Primera de Crónicas. Trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos, y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl, los arqueros le descubrieron y fue herido por los arqueros. Dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó, también él, sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel, que estaban en el valle, que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos, y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboé. Despojándole, se llevaron su cabeza y sus armas, y mandaron anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos, a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su dios y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. ¿Supieron todos los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl? Se levantaron todos los valientes, tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos, y los llevaron a Yabes. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yabes, y ayunaron 7 días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé y también por haber interrogado y consultado a una nigromante, en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir, y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. Capítulo 11 del libro de Primera de Crónicas. Congregóse todo Israel en torno a David, en Hebrón, y dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé, tu Dios, te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David: No entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: El que primero ataque al jebuseo, será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarbía, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó en derredor de la ciudad, tanto el millo como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando, y Yahvé Sebaot estaba con él. He aquí los jefes de los valientes que tenía David, y que, durante su reinado, se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar, conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. Esta es la lista de los héroes que tenía David: Yasobam, hijo de Jacmoní, jefe de los 30, que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez. Después de él Eleazar, hijo de Dodó, el ajotita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Pasdamim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada, y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron a la peña de la cueva de Adullam, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refaim. David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Vínole a David un deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? Rompieron los 3 por el campamento de los filisteos,
y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo: Líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas? Pues con riesgo de sus vidas la han traído. y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30. Hirió con su lanza a 300 hombres, y conquistó renombre entre los 30. Fue más afamado que los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Jehoiada, hombre valeroso y pródigo en hazañas, de Capseel, mató a los 2 héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura. Tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benaías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio, y con su misma lanza le mató. Esto hizo Benaías, hijo de Jehoiada, y se conquistó renombre entre los 3 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los 3. David le hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron: Asael, hermano de Joab; Elhanán, hijo de Dodó, de Belén; Samot, de Arod; Geles, el pelonita; Ira, hijo de Iques, de Tecoa; Abieser, de Anatot; Sibecai, de Jusá; Ilai, el ajotita; Marai, de Netofa; Geler, hijo de Baaná, de Netofa; Itai, hijo de Ribai, de Gibeá, de los hijos de Benjamín; Benaías, de Piratón; Jurai, de los torrentes de Gaas; Abiel, el arbatita; Asmavet, de Bahurim; Eliahaba, de Saalbón; Beneasem, el gisonita; Jonatán, hijo de Sagué, de Arar; Ahiam, hijo de Sacar, el ararita; Elifelet, hijo de Ur; Jefer, de Mequerá; Agías, el pelonita; Jesro, de Carmelo; Naarai, hijo de Esbai; Joel, hermano de Natán; Mibjar, hijo de Agri; Selec, el amonita; Nahrai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbía; Ira, de Yatir; Gareb, de Yatir; Urías, el hitita; Sabad, hijo de Ahlai; Adina, hijo de Sisá, el rubenita, jefe de los rubenitas, y con él 30. Hanán, hijo de Maacá; Josafat, el mitnita; Utzías, de Astarot; Sama y Yeyel, hijos de Jotam, de Aroer; Yediael, hijo de Simri; Jojá, su hermano, el tisita; Eliel, el mahavita; Yeribai y Yosabías, hijos de Elmaam; Yidma, el moabita; Eliel, Obed y Yaasiel, de Soba. Capítulo 12 del libro de Primera de Crónicas. Estos son los que vinieron donde David, a Siquelag, cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de Quis. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda, lanzando piedras y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl el benjaminita: Ahieser, el jefe; y Joás, hijos de Sema de Gibeá; Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet; Beracá y Jehú, de Anatot; Yismaías, de Gabaón, valeroso entre los 30 y jefe de los mismos; Jeremías, Yahasiel, Johanán, Yosabad, de Gederot; Elusai, Yerimot, Bealías, Semarías y Sefatías, de Jarif; Elcaná, Isaías, Asarel, Joeser, Yasobam, Correitas; Joelá y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros, como rostros de león, y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Eser, Obadías, el segundo; Eliab, el tercero; Masmaná, el cuarto; Yirmeyá, el quinto; Atai, el sexto; Eliel, el séptimo; Johanán, el octavo; Elsabad, el noveno; Jeremías,
el 10, Macbanai, el 11. Estos eran, entre los hijos de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre 100, y el mayor sobre 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, a oriente y occidente. También vinieron al refugio, donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. Presentóse David delante de ellos y les dijo: Si venís a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con vosotros. Pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiere violencia en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo castigue. Entonces el espíritu revistió a Amasai, jefe de los 30. A ti, David. Contigo, hijo de Jesé. Paz a ti. Y paz a los que te ayuden, pues tu Dios te ayuda a ti. David los recibió y los puso entre los jefes de las tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los tiranos de los filisteos, habido consejo, le despidieron, diciendo: Se pasará a Saúl, su señor, con nuestras cabezas. Cuando regresó a Siquelag, pasáronse a él algunos de los hijos de Manasés: Adna, Josabad, Yediel, Miguel, Josabad, Eliú y Silletai, jefes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarle, hasta que el campamento llegó a ser grande, como un campamento de Dios. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6.800, armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Jehoiada, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3.700. Sadoc, joven y valeroso, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000. Hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes, y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50.000 aptos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha, con corazón entero. De Neftalí, 1.000 jefes, y con ellos 37.000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, preparados para la batalla, 28.600. De Aser, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40.000. Y de Transjordania, de los Rubenitas, de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120.000. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, vinieron a Hebrón con corazón entero para proclamar a David rey sobre todo Israel, y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Además, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes. Capítulo 13 del libro de Primera de Crónicas. Después de consultar David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado a todas las regiones de Israel y, además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así,
pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kirjat Jearim. Fue, pues, David, con todo Israel, hacia Bala, a Kirjat Jearim de Judá, para subir allí el arca del Dios que lleva el nombre de Yahvé que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzza y Ahio conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Uzza su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Uzza la ira de Yahvé y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y Uzza murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había castigado a Uzza, y se llamó aquel lugar Pérez de Uzza hasta el día de hoy. Y tuvo David aquel día miedo a Dios, y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obed-edom. Y bendijo Yahvé la casa de Obed-edom y cuanto tenía.